Hello familia, yo soy Cari Sánchez y como siempre les digo, les doy la bienvenida a mi canal. Ya ustedes saben que esta es la intro de un video de un pueblo nuevo. Casi siempre digo lo mismo, así que nada, me encuentro hoy en la ciudad de Santi Espíritu. Hemos viajado casi unos 100 kilómetros prácticamente y nos hemos trasladado hasta la hermosa ciudad de Santi Espíritu. Hoy no ando sola, ya ustedes saben que si estoy en Santi Espíritu no puedo andar sola porque aquí está la colega Leia Orellana haciendo hola, acto de presencia. Preséntate, tú no eres nueva, pero preséntate de nuevo. Bueno, ya me conocen, pero bueno, mi nombre es Leia Orellana, tengo un canal en YouTube, bueno, evidentemente sobre mi vida en Cuba, barrios de Cuba, así tal cual Cari, y pues nada, pásense por allá. Pasen y suscríbanse. Pasen y suscríbanse. Sí, claro. Bueno, Leia, cuéntame por qué barrio estaremos recorriendo hoy. Bueno, este barrio se llama Mirto, es como un reparto, tipo un reparto, y no he cogido, o sea, no cojo mucho para acá, no es mi zona, tú sabes, pero bueno, sí sé que por acá hay un reparto que se llama Mirto, y bueno, que ya verán las diferencias que tiene entre la ciudad, que ya Cari les ha mostrado, y bueno, esto va acá. Bueno, entonces les voy a dejar en la descripción del video el link del otro video que hicimos, del recorrido. Exacto. Por la ciudad, lo que es la parte más turística, lo que es... Lo que todo el mundo ve. Exacto, la parte que más se reconoce de aquí de Santi Espíritu, el parque, el puente de Ayao. Entonces nada, yo soy Cari Sánchez y hasta ahora no te has suscrito, por favor, suscríbete. Regálame un like, déjame un comentario y quédate hasta el final para que me digas qué te pareció este video. Sin más, vamos a comenzar. Bueno, Leia, esta calle me dicen que se llama Mirto igual. Mirto, sí. Y entonces esta construcción que tenemos aquí enfrente, que viene siendo... Eso que tienen ahí es una clínica estomatológica, la clínica estomatológica provincial de aquí, de Santi Espíritu. Y este al lado acá, o sea, no sé si ven allí la edificio, o sea, míralo por aquí. Ajá. Este es todo el hospital Camilo Cienfuegos, Hospital General Camilo Cienfuegos. O sea, es como el Hospital General Provincial también. Exactamente. Sí. Es donde se atienden de todo tipo de padecimientos. Sí. Bueno, ya entendieron, aquí está el hospital, para acá está la Clínica Estomatológica Provincial y estos kioscos son los kioscos relativos que encontramos en casi todos los sitios donde centros hospitalarios. Exacto, sí. No, mira, en Santa Clara hay un lugar que le dicen la zona hospitalaria y bueno, ahí es donde están las candongas, donde están todos los distintos hospitales y además hay kioscos de comida. Bueno, eso lo vemos lo mismo de aquel lado que de este lado de la calle. Y bueno, caballero, hoy no se lo he presentado, pero aquí anda el Johnny. ¿Con qué? ¿Con el pullover de qué? A ver, muestra. Estamos con el uniforme. Y bueno, antes de que se acabe el video, le voy a enseñar un regalo que me hizo Leia para que se mueran de envidia, Felipito. Bueno, vamos a comenzar a caminar por aquí, por la calle Mirto, y lo primero que podemos percatarnos, como siempre le digo en todos mis videos, son las construcciones. En Cuba son bastante diversas, y más cuando es un barrio urbano, o sea, no estamos hablando de una zona residencial. Ajá, exacto. Entonces, bueno, lo mismo nos encontramos casas de teja, casas de mampostería, estructuras más modernas y otras más antiguas. Más antiguas, así es. Y entonces, nada, aquí vamos conociendo otro más de los barrios que hay acá en Santi Espíritu. Aquella vez que vinimos, o sea, que les dije que les iba a dejar el link aquí en la descripción, estuvimos andando como tal por la ciudad, y que me gustó muchísimo porque las veces que he venido había estado en el reparto que se le dice Kilo 12, la unidad militar, y no había tenido la posibilidad, o sea, había ido al bulevar de noche y no... No, el Kilo 12 nada que ver. Nada que ver. Con la... Eso es como otro reparto. Sí, ni siquiera nada que ver con este barrio. Este lo veo incluso más urbanizado, más organizado. Y bueno, no tiene calle. Sí, Kilo 12 no tiene calle. Y bueno, seguimos viendo que por aquí hay varios negocios familiares, las personas tienen su punto de venta en los portales. Es algo muy nuevo en Santa Clara, aquí también. Sí, aquí generalmente siempre, en cada esquina, como yo les digo, en todos mis videos vas a encontrarte una persona o que saca una mesa hacia afuera o que vende en su propio portal. Siempre te vas a encontrar, aparte de que eso es un modo de... sí, obtener sustento. Exactamente. Y entonces siempre vas a encontrar, aunque sea una persona que te venda una caja de cigarros. Pero bueno, en esta zona, obviamente, como dices, hospitalaria, pues hay muchos más. ¿Sabes qué es eso ahí? ¿O es como un taller de...? El pase, dice. Sí, ese es como algo donde... Construcción, ¿no? Sí. Sí, una web de construcción, algo así. Pues vemos organismos e instituciones también bastante cercanos al hospital. Sí, la verdad. Sí. Bueno, esto viene siendo como parte de la calle principal. Ya es una calle bastante limpia y organizada. Te voy a decir, en Santa Clara hay un basurero en cada esquina.
Y bueno, Sí, ahora estoy viendo aquí que tienen la basura en bolsitas y eso, pero no es como Santa Clara. No, la verdad que yo me he sorprendido mucho la basura de otros sitios. Acá en Santi Espíritu, a ver, por ejemplo, en Los Olivos, que es otro reparto, hay un basurero que está desbordada la basura por fuera, pero bueno, es allí, en ese basurero. O sea, no hay basura regada por toda la ciudad, ni mucho menos. Inclusive en estos barrios que no son residenciales, que no son de la zona centro, pues hay menos basura, la verdad. Pues mira, te cuento, en Santa Clara estás en el bulevar, ok, no hay basura y hay cesto. Bajas una cuadra, calle Martí, o una calle que intersecte el bulevar y te encuentras un basurero en la esquina con mosquito y con todo lo que lleva. Es un basurero sin ser basurero. Sí, no, es una calle. esquina que cogen y empiezan a echar basura. O sea, hay mucho descuido con respecto a los basureros como tal en lo que es la ciudad de Santa Clara. Sí. Miren, Johnny, dilo tú, ¿qué fue lo que viste? Allá a lo lejos se ve una guarapera, que por supuesto hay que ir a probar. Hay que probar el guarapo de Santi Espíritu, a ver qué tal la calidad. ¿Qué tú crees, Leia? Bueno, a mí me ha gustado, la verdad. Los que he probado de aquí están bastante ricos. Bueno, y estamos pasando por donde hay caña. Parece que aquí la preparan y allá. A probar el guarapo, para degustar el guarapo de aquí de Santi Espíritu. Leia, mira, esas casas de ahí se ven bastante antiguas. En malas condiciones. Y en malas condiciones, porque mira, esa teja pesa. Y esas tejas lo que tienen abajo es madera. Eso como que se va pudriendo. Te lo digo porque en la casa mía las tejas y mucho más si se moja. Sí. Y eso ¿sabes qué? Hace un polvillo en el piso, que es muy triste. Ya Jonathan está en el guarapo, caballero. Es increíble. Vamos para allá. Sí. No, chiquito. Yo quiero el chiquito. Jonathan siempre se toma el guarapo grande. Madre mía, qué calor. Sí, hace calor, sí. Parece que tiene esta bandeja aquí muy... Dime, Leia, ¿qué tal tu guarapo? Ay, está frío, qué rico. Hace falta. Bueno, parece que estamos frente a un rastro aquí en Santi Espíritu. Digo parece porque estamos deduciendo. Es una OEB de materiales de la construcción, que fue lo que vimos por el otro lado que Leia nos estaba explicando. Gracias. Y bueno, nos encontramos lo mismo, un Lada. ¿Qué es un Lada, Jonathan? Y un carro más moderno. Bueno, aquí el ají se da en la calle. Ahí en la calle encontramos. Bueno, estamos aquí ya entrando como tal en el reparto más, ¿cómo se dice? Más poblado, ¿no? En la parte más poblada del reparto. Adentrándonos como tal ya. Sí. Y bueno, otra cafetería más. Es normal, ya esto es normal. Sí. En toda Cuba. A ver, que ustedes dirán, ay, pero ya no lo digan más porque es repetitivo. Es que hasta a nosotros aún nos cuesta. Sí, para nosotros es novedoso también. Es novedoso y nos cuesta entender lo que es así y ya va a ser así y siempre va a haber más. Sí. Porque siempre se puede poner un punto más. Y si tú puedes, pues hacer el tuyo también. ¿Cómo se llamará esta calle que intersecta aquí? Se pintan uñas naturales, dice. Ah, pues eso también es novedoso. Que se pinten uñas naturales también es novedoso porque ya casi todo el mundo pone gel, acrílico, ya es novedoso. Y bueno, estamos en una entrecalle, ahora Johnny está buscando en el GPS cómo se llama. Cabrera. Dice que se llama Cabrera. Pues bueno, esta es la entrecalle Cabrera que corta en Mirto, ¿no? Sí. Bueno, ya ustedes saben, estamos conociendo otro de los barrios de aquí de Santi Espíritu. Y bueno, el sol está intenso, Leia. Sí, estamos aquí insoportables. Estamos como quienes van a la playa. Estamos quemándonos en mar. Miren lo que les estábamos diciendo. Eso de los puestos, de los kioscos, que a nosotros nos parece novedoso, es que hace 3 años atrás en la COVID eso no existía. O sea, eso surgió luego de la COVID. Exacto, por eso es el asombro también de nosotros que ha sido en masa, literal. Sí, exacto. A ver, la gente dice, no, que las MIPYMES que han abierto, sí, pero ya los puntos de cafetería y eso son más bien paladares de TCP, de cuenta propista. Exacto. Y bueno, ya casi todo el que ha podido se lo ha hecho y yo creo que ya hay menos control. Igual, siempre los veo huyendo de los inspectores y esas cosas, pero antes había como que más control con esas cosas y bueno. No, es que ahora depende del proyecto, ¿ves? Pues es lo que hacen. Exacto. Si el proyecto es vender cosas selladas, pues ya. No, y te voy a decir, realmente es algo bueno, es algo positivo. Claro. Porque antes uno pasaba más Mucho trabajo. trabajo para encontrar las cosas. Incluso si estos puestos no existieran, nosotros no pudiéramos comprar casi nada, porque las tiendas están prácticamente vacías. Exacto. Y cuando comparamos el precio del MLC a como está en la calle, con los productos que te venden estas personas,
en las paladares. ¿No? Casi siempre sale mejor comprarlo en un paladar que comprarlo en MLC. Así que, o sea, para nosotros es bueno que estén existiendo este tipo de puntos. Exacto. Bueno, les estaba diciendo que al principio decía Leia que este barrio se llama Mirto, pero también se le conoce en el GPS, viene como Escribano, Johnny. De hecho, sí, Escribano, reparto Escribano. De hecho, yo lo conocía como reparto Escribano, pero le preguntamos a una señora por ahí adelante para estar mejor seguro. Recuerden que yo soy de Santo Espíritu, pero para esta parte no suelo venir mucho. Y pues entonces la señora dice que se llama Mirto, que la calle se llama Mirto y que por ende el reparto se llama Mirto, pero yo lo conocía como reparto Escribano. Sí, puede ser que, un ejemplo, se le diga de los dos nombres, se le llame de las dos maneras. En Santa Clara hay un reparto que se llama Dos Balganes, o sea, el reparto se llama Osvaldo Herrera, pero los pobladores le dicen Dos Balganes. Entonces, es algo que Exacto. Incluso tú le dices a un mensajero, tráeme algo, a Osvaldo Herrera, y te va a decir, ¿dónde está eso? Exacto, sí. Exacto, entonces este viene siendo el reparto Escribano, que algunos lo llaman Mirto, y bueno, pueden observar que, te voy a decir, aquí hay construcciones que se me parecen mucho a la de los pueblitos de la misma ciudad de Holguín, o sea, los repartos. ¿Verdad? Sí, hay un reparto en Holguín que se llama Pueblo Nuevo, y las casas normalmente son de ladrillo, o sea, en Holguín, en la ciudad como tal, se produce mucho ladrillo. No el bloque, sino el ladrillo. Sí. Y entonces tú sueles ver muchas casas así con las paredes aún sin repellar que son de ladrillo. Y bueno, eso es algo que ya ha ido, ha ido cambiando en el tiempo, porque ¿qué pasa? El ladrillo, tienes que poner más ladrillo que bloque. Así es. Con el bloque avanzas más en la construcción. Literal. Entonces por eso estas casitas de aquí, de este lado, se me parecían de momento a las de Pueblo Nuevo. Y es que es así, por lo general casi todas las ciudades en Cuba tienen algo en común. Sí. Claro, cada una tiene sus particularidades, sus características, y la cultura también, la idiosincrasia de las ciudades son diferentes. Pero como tal, en construcciones, en estructura, creo que la más distinta es Cienfuegos, que que tuvo un tiempo relacionada con los franceses. Yo no he tenido el honor de ir a Cienfuegos. Pues te has perdido gran parte de tu vida. Pero invítame tú que has... Pues sí, te vamos a invitar. Lo único que te falta por ir es a la isla. A la isla. No, me falta la isla, me falta Trinidad. Bueno, pronto. Trinidad también, bueno, pronto. Bueno, sí es verdad que he ido a casi todas, lo que en el canal no tengo a todas. Pero pronto, caballero, vamos a hacer un bojeo a Cuba como Diego Velázquez. Más o menos ustedes van en camino a eso. Mira que caminan, yo le digo a los caminantes. Bueno, yo y todos. Sí, de los live y los caminantes. La del live del baño me dice. Del baño. No, yo no he visto a nadie que te diga eso. Sí, hay gente que me lo dice, sí. Porque tú no estás en los live de noche, tú estás de día. No, ya estoy durmiendo, ¿sabes? Bueno, como les decía, muchas entrecalles por aquí, otros negocios, aquí venden pizza, aquí están repellando una casa. Y bueno, más adelante vamos a ver si en la otra entrecalle se puede ver, porque estábamos viendo de lejos el Politécnico, el Tecnológico de la Salud, ¿no? El Politécnico de la Salud, sí. Eso sí, viene siendo un politécnico como que lo que se estudia son técnicos exacto, que tienen que ver con la salud. En las especialidades de la salud. O sea, enfermería, imaginología, sí, todo ese tipo de especialidades que ustedes conocen. Hay otra carrera, me parece, que tiene que ver con el análisis de datos estadísticos. Sí, o sea, lo demográfico y ese tipo de cosas. Pues mire, de este lado se ve. Esto aquí, como ustedes le dicen, porque esto no es un coche. Esto es una volanta. Una volanta. ¿Y ustedes cómo? Quitrín, sí, también se le dice quitrín. ¿Tú sabes que en Artemisa le dicen araña? Una vez yo estaba en Artemisa y dijeron, un camión chocó una araña y habían dos. ¿Y tú pensabas que una araña? Y era un carro. Mira, aquí se ve perfectamente. Bueno, miren, este es el Tecnológico de la Salud, o sea, es un politécnico donde se estudian especialidades que tienen que ver con la medicina. Y bueno, miren qué curioso esto, una casa bien pequeñita de tejas al lado de una de mampostería. O sea, la diversidad constructiva en Cuba, se lo he dicho 1.000.000 de veces, cuidado, es enorme. Otro paladar. Y bueno, esta calle es bastante estrecha, Leia, para acá. Al principio era bastante ancha, pero ya a medida que va uno avanzando, se va encontrando la calle más estrecha. Y bueno, miren cómo están esos autos de 1950, diría yo. Y bueno, esto es un edificio que no es la estructura típica, como dice Javier, del microbrigada, sino que tiene una estructura diferente. Sí. Pues, solo 4 pisos. Sí, solo 4 pisos y la escalera intermedia, o sea, aún así, miren, caballero, en el edificio hay un punto de venta. En el primer piso venden yogur, venden petes, refrescos, así ya saben, si quieren comprar algo, pasan por acá.
Y acá hay otro edificio con un parquecito desolado que no tiene ni sombra. Estamos llegando al final del recorrido, o sea, al final de esta calle, precisamente la calle Mirto, que era la calle que les había mostrado desde el principio junto con Leia. Acá se pudieron percatar que hay varios negocios, varios puntos, vimos lo mismo cafeterías, guaraperas, puntos de ventas, de vianda y todo ese tipo de cosas que es normal encontrar en Cuba, y más en una calle de una zona tan urbanizada. Acá lo que también encontramos fue diversidad constructiva. Ustedes vieron que hay casas de teja con madera, casas de mampostería, casas de ladrillo, o sea, hay gran variedad en esta zona con respecto a las construcciones. De este lado lo que podemos encontrar son los edificios que no son los típicos edificios microbrigadas, o sea, no son los edificios soviéticos que hay en la mayoría de Cuba, sino que estos tienen una estructura un poco diferente, con una escalera en el medio, y para acá atrás está el Tecnológico de la Salud, que se los habíamos dicho ahorita. Aquí lo que hay es un parquecito que por lo visto en algún momento tuvo que tener algo aquí, no sé, supongo yo, estoy deduciendo. Y bueno, esos banquitos que están todos al sol, y digo yo que estamos llegando ya al final, porque esto que encontramos acá es la circunvalación de la ciudad de Santi Espíritu. O sea que hemos llegado hasta casi el final de este reparto. Y enfrente lo que tenemos es la EIDE provincial. La EIDE, ¿qué es la EIDE? La EIDE son escuelas de deportes donde vienen estudiantes incluso desde la primaria a aprender un deporte. O sea, es una escuela que cada provincia tiene su escuela. Entonces ahora vamos a estar caminando, nos vamos a estar trasladando más o menos hasta la ciudad. Más o menos. Sí, lo que es casco histórico, lo que es el centro. Y bueno, ahora vemos una guagua que supongo yo que sean de estudiantes. Sí, parece. Es cómico porque es sábado. Entonces ahora ya vamos a comenzar a caminar un poco y les iremos documentando y contando lo que vamos haciendo. Bueno, Leia, aquí estoy viendo, estos sí son de microbrigada como... Sí, ya estos son edificios como tal, ya aquí comienzan los olivos, como le decimos. Este es otro barrio. Sí, aquí decimos Olivos 1, Olivos 2 y Olivos 3, todo es edificio. Sí, literal. O sea, son como bloques de edificios. Exactamente. En Santa Clara suelen decirle bloques. En Oriente hay una zona en Levisa que le dicen paneles, y al final son estos edificios construidos cuando la Unión Soviética en toda Cuba, o sea, Cuba está minada de edificios multifamiliares de estos, o sea, en todas las provincias, en La Habana existe. Son como barrios, pero en lugar de ser barrios de casa, son barrios de edificios. Sí, o sea, vaya, para que lo entiendan un poco mejor. Sí, miren, la mayoría de esos edificios, no todos, o sea, hay algunos que son por casos sociales, hay otros que han sido a trabajadores, o sea, de una empresa, de una industria, exacto, o médicos. Los de los médicos suelen ser un poco más grandes. Más grandes, sí. Sí, o sea, son diferentes. Uno sabe cuándo son los de médicos, pero bueno, los trabajadores de industria, como es el caso de mis abuelos, que le dieron un apartamento. Exacto. Porque era trabajador en una fábrica de níquel, exacto. Y entonces hay otras personas que eran de barrios que eran muy alejados, o sea, o zonas que iban a construir en algo, un polo turístico, o iban a hacer algo, y trajeron a esas personas y las pusieron a poblar, o sea, a vivir estos edificios que se conocen como multifamiliares, porque realmente estos edificios son de 1, de 2 o de 3 apartamentos. Exacto. Depende del lateral en que esté el apartamento. Exacto. Y ahora que estoy mirando, disculpa que te interrumpa, me parece, porque por allá veo casitas también, debe ser del reparto mismo. Exacto. Y creo que al lado de cada Olivos hay un reparto. Porque recuerdo que en Olivos 3 está un reparto que es el reparto Toyos. Y ahora entonces al lado de estos edificios, que esto creo que es Olivos 2, Olivos 1, si mal no recuerdo, está el reparto Escribano. Entonces me salta ¿sabes? A la duda que me parece que al lado de cada barrio de edificio pues hay un reparto. O sea que no solo están los bloques de edificios, sino que hay otros repartos que, bueno, como tal los edificios pertenecen a cada uno de esos repartos o están o son aledaños. Están separados, sí. Están separados. Está Olivos y está reparto. Y bueno, y continuamos por los alrededores de la EIDE. Es una escuela bastante muy grande, sí, es muy grande. Aunque vemos que como que la cerca está falta de pintura y bueno. Ahí dice el nombre, Lino Salaverría. Sí, creo que decía el nombre, pero bueno, imagínate, hay carros allá y no logro leerlo. No logro leerlo. Estos sí son matas de almendra, plantas de almendra. Y bueno, todo el que estudió en un semi-internado en Cuba, después del almuerzo se comió una almendra. Framboyán, ¿no? Framboyán, ¿no? No sé, esa sí, la desconozco. Yo me acuerdo que jugaba con los gallitos. Sí, este es framboyán. Y bueno, miren las paradas ahí. Exacto. Que deberían hacerle el techo más grande, yo creo.
Caballero, el sol está picante. El sol está muy fuerte. Y nosotros llevamos una tanda, ya yo he cambiado de color. Ya No, entre ya no. Jonathan y yo ustedes no saben diferenciar. Miren, señores, yo les digo la verdad que estar grabando en las calles ahora mismo con este sol, que estamos en mayo, pero parece que estamos en agosto, es insoportable. Bueno, yo me puse esto. Sí, sí, es insoportable. Siempre hay que andar el programa de protegido. Temu, compren en Temu. Te vas a pagar Temu. No, ojalá y me pagara. Ojalá. Bueno, Leia, me decías que nos encontramos frente a la sala polivalente de Exacto, Yayabo. sí. Aquí es donde se hacen generalmente todos los eventos deportivos, como por ejemplo juegos de voleibol, juegos de básquet. Bueno, voleibol no sé si se juega, pero básquet sí. Sí. Allá adentro, pues... Deportes de salones. Exacto, de hecho hasta un circo ha venido ahí. Sí, porque es un espacio bastante grande. amplio, exacto. Te voy a decir que se mantiene en mejores condiciones, por lo menos está mejor pintada que la de Santa Clara. La de Santa Clara está destruida. Y el techo de o sea, que le dicen la sala amistad, tú ves que hay parte como que le faltan tejas y bueno, déjame decirte que esto está bastante bonito. Lo que me causó curiosidad es que está fuera de la circunvalación. O sea, Sí. está del otro lado, aunque está pegada, pero está del otro lado de la circunvalación. ¿Quién es el estadio, Rota? Ese es el estadio. Y también está fuera de la circunvalación. Ese es el estadio de Wow. Colombia. Normalmente los estadios están dentro de, o sea, de la circunvalación, o sea, dentro del centro de la ciudad. Y me asombra mucho. Mira este edificio que tiene como que un granito en el medio. Es bastante curioso y son todos los apartamentos, es decir, que fue diseñado así desde el principio. Bueno, continuamos caminando y ya como ustedes escucharon, nos dirigimos hacia el centro de la ciudad para que ustedes vean un poquito más y allá estaremos concluyendo este recorrido. Así que no se lo pueden perder. Ella, ¿por dónde nos encontramos ahora mismo? Bueno, estamos bajando por aquí a la ciudad, al centro de la ciudad como tal, y entonces le decía a Jonathan que acá, por esa callecita hacia allá, se encuentra uno de los mercados más grandes de aquí de Santi Espíritu, se llama Zonama, mercado por supuesto en MLC, donde venden, evidentemente carnes, aseos y esas cosas. Los productos que venden en MLC. Exactamente, que es el más grande que tenemos aquí en Santi Espíritu. Son unos estantes súper grandes, hasta allá arriba, hasta el techo. Que en todos hay lo mismo, pero bueno, es bien grande. Son las mismas latas que casi nadie compra. Sí. De cosas que no se consumen De aquí. hiperdino, de gourmet. Y esto aquí es como que un centro meteorológico provincial. Exactamente. Bueno, estaba leyendo el cartel y eso era lo que decía. Y bueno, y acá, bueno, seguimos con los mismos edificios. O sea, Estos son de 3 pisos. sí. Chica, yo nunca había visto 3 plantas. Normalmente eran de 4, de 5. Y esto aquí es un policlínico Policlínico. de rehabilitación. Oh, ya. O sea, es como una sala de rehabilitación. Exacto, sí, exacto. Para pacientes que tengan alguna discapacidad, o sea, para mejorar su salud. Leia, ¿esto es un joven club, me dijiste? Sí, es un joven club que yo no sé realmente si está funcionando, yo no sé si ahora mismo funcionan los joven club aquí en esta provincia. Y lo del lado es Frioven, que como ven, el sellito de TRD. Aquí antiguamente, cuando se te rompía un equipo que comprabas en las tiendas y tenía aún garantía, pues venían aquí con el documento de la garantía y tal y te lo arreglaban. Ah, o sea que este es un lugar donde arreglaban los equipos que venían defectuosos, con algún problema o que estaban rotos antes de la Le dice garantía. venta minoristas y mayoristas de servicios técnicos. Bueno, y aquí bicitaxis, motonetas, para trasladarse a cualquier parte de la ciudad. Vamos a coger un fresco. Bueno, para este lado, a lo lejos, lo que vemos es el 12 El 12 planta. Sí. Ajá. El único 12 planta que hay aquí en Santi Espíritu, que no es como Santa Clara, que hay 3, ¿no? Sí, en Santa Clara hay, yo creo que hay 2 y 2. O sea, 2 por la Riviera y 2 Y por el Sandino. Sandino. Si no me equivoco, me parece que en el Sandino hay 2. Así que ya se pueden imaginar. Jonathan está tratando de conseguir un carro para llegar más rápido a la ciudad. Sí, más o menos. Así que, bueno. Ay, Jonathan, el bolso. ¿Qué? El bolso. ¿Se te zafó? Sí, eso es de Temu. Eso es chino. Mira, déme ese tamaño otra vez. ¿Te vas a sentar atrás? En el transporte. ¿Está en la cara de huevo, no? No, no está en Carihuevo, está en lineal. Pero espera. Que me caigo. Bueno, estamos llegando y estamos pasando ahora por el paseo de aquí de Santi Espíritu. Pasó Marcos García. Marcos García se llama el paseo. Creo que aquí concluimos el otro video, Sí, pero más adelante. un poquito más Por los adelante. caballitos. Así que, nada, otra toma del paseo de espirituano para que aquellos que no lo ven hace tiempo lo recuerden. ¿Este es el puente qué? Peatonal. Ah, o
O sea, para que las personas pasaran por ahí arriba. Pero ya no dice que está en peligro. Está en peligro, exacto. Como todo. Es un peligro vivir aquí. Pirundito. Ay, ¿quién se acuerda de eso? En La Habana están casi todos arrendados, Leia. Casi, ¿verdad? Sí, se los han arrendado particulares y bueno, venden sus cositas tipo kioscos así. Este continúa funcionando, pero igual así. No tiene muchas cosas. No, y ya no es como era antes, ¿te acuerdas las croquetas? La croquetica, el pollo frito. El pollo frito. Y había un dicho en La Habana que decía di tú y no de pollo. Parece que el chofer de la guagua estaba incómodo. No sé. Pero igual le mandamos saludos. Y bueno, continuamos acá por el parque. ¿Cómo se llama el parque? Serafín Sánchez. El parque Serafín Sánchez, el parque insignia de aquí de Santi Espíritu. Lo que marca el centro de la ciudad, el centro cultural y social de la ciudad. Y bueno, muy bonita que se ve ahora con la GoPro, porque antes no se veía igual. En el otro video no se ve igual. Así que pueden apreciar el parque. Sí, o sea, lo pintan así de colores llamativos para que obviamente resalte más. Vean, están en obras. Sí, me estabas diciendo que hay aniversario de la ciudad pronto. El 4 de junio es el aniversario 510 de la ciudad y por ende están arreglando. Es lo que me gusta de Santi Espíritu, que las construcciones son más coloniales porque es más antigua que Santa Clara. Y se conserva, la verdad las conserva. Muy bonita, bien restaurado, por lo menos el parque está bien pintado. Bueno, familia, ahora mismo llegamos ya a esta parte del video, esta parte de la ciudad, ustedes la vieron en el otro video. ¿Cómo se llama esta calle, Leia? Bueno, es una de las calles que da principalmente a lo que es la iglesia. Sí. Y bueno, aquí está el puente del Yayabo, que es el puente más renombrado, reconocido, insignia de la ciudad de Santi Espíritu. Está el teatro y además está la taberna, que es tipo una cafetería, restaurante, bar. O sea, exacto. Normalmente presta servicio para turistas, sí, aunque todo el mundo puede ir si tiene dinero. Sí, es para turistas, pero bueno, tú puedes ir. Bueno, caballero, aquí con este contraste de lo que es un pueblo, o sea, un reparto urbano emergente de trabajadores y el contraste de lo que es ya el área de la ciudad, casco histórico, vamos a concluir este videito. Recuerden que hoy anduvimos con Leia Orellana. Pasen por su canal, suscríbanse, vean los videitos, déjenle un comentario, díganle que la vieron aquí en el canal de Cari Sánchez. Sí, porque a veces no sabemos. A veces no sabemos. Exacto. Los suscriptores de Cari que vienen a mi canal no sabemos cómo vinieron, o sea, si son de Cari, y nos gusta que a veces nos digan, vengo de Cari, Cari te recomendó. Ay, lo tenía que haber dicho al principio, pero bueno, ahora se los estoy diciendo. Recuerden que yo soy Cari Sánchez, que si hasta ahora no te has suscrito a mi canal, por favor, suscríbete, déjame un comentario, dime qué te pareció el video, qué te pareció el reparto escribano o Mirto. Si eras de aquí de Santi Espíritu, dime si lo pudiste recordar, si está igual que antes. Cuéntame qué te pareció este video. Y nada, quédate que los próximos videitos también viene otro de acá de Santi Espíritu. Así que nada, nos vemos en la próxima. Un beso grande, familia. Adiós. Chao.